Muchas gracias. Gracias por esta invitación nuevamente. Gracias por la paciencia y por haber aceptado que nos conectáramos de esta manera. Espero que esto sea útil para ustedes, que es lo más importante. Voy a entonces presentar algunas partes de lo que tengo preparado. Yo tengo preparados tres grandes temas. El primero se refiere casi que a la situación económica y las perspectivas económicas para este año. El segundo tema tiene que ver con los retos estructurales que estamos enfrentando, es decir, la razón por la cual estamos en una coyuntura compleja, desafiante, como la que estamos viviendo en lo económico por una parte y en lo político por otra parte, tiene unas causas, unas razones que no se han resuelto aún y por lo tanto, si uno se queda solamente viendo las grandes cifras de cuánto va a ser el crecimiento, cuál va a ser la tasa de cambio, qué va a pasar con la inflación, pues se pierde la parte más importante de la película y son esos factores estructurales, lo que yo denomino retos de 2023, que si no se resuelven adecuadamente nos mantienen al borde del abismo económico. Y que es lo que a mí más me importa discutir con ustedes. Obviamente la parte política juega un rol central, pero yo respeto totalmente las posiciones políticas de cada cual y trato en mis presentaciones y en mis análisis de ser lo más ecuánime posible para explicar qué está pasando, no para decir qué debería pasar y cada cual sacará sus propias conclusiones al respecto. El tercer tema, aquí yo lo he denominado las reformas del presidente Gustavo Petro, y es ese tema el que voy a tratar de reducir y darle un giro para introducirnos a la discusión política con relevancia para la economía. No me interesa, salvo que ustedes quieran hacerlo, con mucho gusto lo puedo hacer, entrar a la discusión política per se, pero sí la discusión política con incidencia para la economía. Les doy un dato. Si la situación política está pesando tanto en la economía colombiana que hay un indicador clave que le permite a uno ver esa importancia. Si nosotros hubiéramos tenido en el peso colombiano, en la tasa de cambio colombiana, la misma evolución que han tenido países como México y Perú, en este momento tendríamos una tasa de cambio de 3.700. No es especulación, es seguir el curso de la tasa de cambio de México y Perú y ver cómo eso habría afectado a la tasa de cambio colombiana. Estaríamos en 3.700. Eso quiere decir que si bien hay unos factores económicos internacionales que inciden sobre la salida de capitales en América Mauricio. Latina. ¿Me oyen? Congeló. Se ¿Me congeló oyen ahí? siempre como unos 2 minutos. ¿Ahí me están oyendo? Hola, hola, ¿me oyen? Sí, ya te escuchamos. Quedamos en incidencia. Ok, espero que esto no vaya a ser muy complicado. Disculpas. Estoy conectado por cable, por si acaso, por fibra óptica, ¿no? O sea que espero que el problema no sea de acá. Pero la prueba de la incidencia de la situación política sobre la economía colombiana es que si nosotros hubiéramos tenido la misma evolución de la tasa de cambio que han tenido las monedas de México y Perú, por poner un ejemplo, estaríamos en este momento en 3.750 pesos en tasa de cambio. Incluso si hubiéramos tenido la evolución de las tasas de cambio de países con más sobresaltos, como ha sido el caso de Chile o de Brasil, estaríamos en 4.000 pesos. El que estemos en 4.750 muestra claramente que somos distintos dentro del vecindario y la diferencia son circunstancias más políticas que económicas, ya lo vamos a ver por qué. Por eso quiero dedicar el tercer tema a esa discusión política que nos puede abrir las puertas a las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces voy a pasar rápidamente por unas cifras que a ustedes les sirven en condición de asambleístas en este momento para proyectar escenarios. Casi que este año está prácticamente jugado en cuanto a cifras. Están en juego muchas cosas más hacia adelante, pero en cuanto a cifras estamos prácticamente jugados. Esto es la evolución de la economía colombiana
ustedes ven año tras año hasta el año 2021, ven lo que sucedió en el 2022, trimestre tras trimestre, para un promedio de crecimiento de 7,5%. ¿Por qué detrás de ese 7,5% yo pongo las barras de los trimestres? Porque si ustedes siguen el curso del segundo, tercer y cuarto trimestre, es evidentísima la desaceleración de la economía colombiana desde hace ya varios meses. No es que este año vayamos a despertarnos a una realidad distinta. Desde hace ya varios meses viene esa desaceleración. El pronóstico de crecimiento para el año 2023 de parte de Fedesarrollo, donde yo trabajo, parte del tiempo, es de 1,5%, es decir, la consolidación de esa desaceleración. Esa desaceleración es en parte bienvenida, en parte buscada. ¿Por qué? Porque la economía colombiana se venía comportando con este crecimiento brutal del 11%, los dos primeros trimestres entre 8 y 12%, como un avión que estaba volando más alto de lo que podía volar y a mayor velocidad de lo que podía volar. Se nos empezaron a aflojar algunas tuercas. Entonces quiero mostrar a continuación cuáles eran las fuentes. Voy a ir saltando para ser consistente con mi promesa de reducir la discusión a media hora y poder conversar con ustedes un poco más. ¿Cuáles eran las fuentes de esa expansión tan grande que teníamos nosotros? Eran tres fuentes. La primera, una política monetaria más expansiva que la de otros países de la región. ¿Qué quiere decir eso? Estamos viviendo un entorno inflacionario preocupantísimo en Colombia, en América Latina, en el mundo. Y ante ese entorno inflacionario, todos los países del mundo empezaron a ver cómo sus bancos centrales aumentaban tasas de interés. En el caso de Colombia, nosotros nos demoramos en aumentar tasas de interés y no las hemos aumentado suficientemente. ¿Dónde se ve eso? Aquí hay varios países de la región y ustedes ven la evolución de las tasas de interés de Brasil, ven la evolución de Chile, ven la evolución de México. Colombia arrancó a subir tasas de interés más tarde que todos los demás países. Es la línea amarilla. Espero que estén viendo mi cursor. Es la línea amarilla en el gráfico de la izquierda. El único más quedado fue Perú, pero Perú tenía una situación muy distinta porque tenía una inflación muy baja. Nosotros hemos estado tarde e insuficiente en nuestro aumento de tasas de interés. Para quien quiera revisar lo insuficiente, en el gráfico de la derecha están las tasas de interés reales, es decir, tasa de interés menos inflación. Y Colombia está todavía en tasas de interés reales negativas. Esto quiere decir que si el Banco de la República quiere frenar la economía porque la inflación está fuera de control, no está fuera de control, corrijo, porque la inflación es indómita en este momento, ha sido ya reducida en Brasil, en México, en Chile, en Perú, son todos países que han logrado empezar a bajar la inflación. Nosotros no hemos podido, en gran medida por este tema, y es que la tasa de interés real está todavía por debajo de cero. Primer punto, nos expandimos a punta de buenas tasas de interés, de bajas tasas de interés y de mucha liquidez, y de haber frenado menos rápido que otros países de la región. Ahora estamos haciendo lo opuesto, y es frenar. Segundo motivo por el cual nosotros hemos tenido hasta hace unos meses un crecimiento estelar en América Latina son los términos de intercambio. ¿Qué es eso de términos de intercambio? Son los precios de lo que le vendemos al mundo menos lo que le compramos al mundo. Es decir, las exportaciones de petróleo y su precio juegan un rol fundamental allí. Vean ustedes que los precios de nuestras exportaciones, Colombia vuelve a ser el amarillo, son mucho más favorables que los precios de las exportaciones de todos los demás, incluido Chile con su cobre, incluido Brasil con su soya. Eso significa que hemos tenido impulso interno por la vía monetaria, impulso externo por la vía de los precios del petróleo. Pero ha habido un tercer impulso muy importante y es el gasto público. Esto es un índice del déficit fiscal. ¿Qué quiere decir eso? Esto lo que muestra es si nuestros gobiernos están demasiado en déficit o ajustando el déficit o en superávit, al contrario. Y vean ustedes que Colombia, durante buena parte, no solo en la pandemia, donde todos nos descuadramos, todas estas rayas suben en la pandemia, todas estas líneas,
como resultado de la reacción de los gobiernos con gasto público a la pandemia. Ya en el 2021, varios de estos países empiezan a reducir su déficit fiscal. Vean el caso de Brasil, vean el caso de Perú. Otros nos quedamos pegados arriba, como Colombia. Colombia, ¿por qué se quedó pegado arriba? Pues en parte por una cuestión evidente. Había elecciones el año pasado, el gobierno que salía no quería perder elecciones, no pasaba por lo tanto un ajuste fiscal de la magnitud que se debía pasar y pues para unos o para otros, no me meto en las preferencias políticas de cada cual, pero lamentablemente para el gobierno perdió las elecciones, se quedó sin el pan y sin el queso, sin las elecciones y con un déficit fiscal muy grande que ayudó a que se siguiera expandiendo la economía. Ahí están las tres grandes fuentes de crecimiento de la economía el año pasado. Bajas tasas de interés que ya están subiendo muy rápidamente. Buenos precios del petróleo que siguen estando razonablemente buenos, 86, 84, ustedes sí que saben bien, lo ven todos los días quizás. Y adicionalmente el déficit fiscal que nos ayudó hasta el año pasado, pero que con la tremenda reforma tributaria del segundo semestre del año pasado ya dejó de ser motor grande para la economía. Con todo eso en mente, vamos a saltar esto del entorno internacional y les quiero mostrar la situación es buena a ver, no me voy a saltar tanto pues porque sale uno medio tumbado en esta presentación. En Estados Unidos ya la inflación está cediendo, eso es una buena noticia para nosotros porque las perspectivas de recesión en Estados Unidos son cada vez menores, prácticamente nulas en este momento, eso nos ayuda internacionalmente. Nos ayuda internacionalmente que en China ya está empezando a recuperarse el índice de pedidos. Este es un índice que le permite a uno ver cómo la economía se está recuperando después de los cierres debidos a la pandemia, unos cierres tardíos frente al resto del mundo. Y esas son, sin lugar a dudas, buenas noticias del entorno internacional, acompañadas de esta última, que es la que estábamos discutiendo ahora. Un precio del petróleo que si bien no está en los niveles que tuvimos a mediados del año pasado, para bien o para mal, para bien de las finanzas públicas, para bien de la generación de divisas, para mal del rezago de los precios de los combustibles, etcétera, etcétera, pero sigue manteniéndose en unos precios razonablemente buenos, con decirles que por allí en el 20, en el 21, los presupuestos públicos se hacían con $60 el barril. Por lo tanto, estar por encima de $80 el barril es bueno desde la perspectiva de la expansión. Tiene su impacto, insisto, sobre el precio de los combustibles, que para ustedes pues, es una variable dada, pero no por eso menos importante. Entonces, se empieza a frenar los tres grandes motores de la economía, las tasas de interés empiezan a subir, la inflación empieza a quitarle capacidad de gasto a la gente, la reforma tributaria le pone freno al déficit fiscal y esa tormenta perfecta doméstica nos lleva a hacer unas proyecciones de crecimiento bastante, me salto esta, bastante más pobres de lo que veníamos creciendo. Esta presentación, una vez la pasemos a PDF para no dañarles sus configuración de teléfonos, la podemos distribuir sin ningún problema, Sandra, sobre todo por estas cifras que pueden ser interesantes para ustedes. Son las proyecciones que tenemos nosotros de crecimiento en el año 2023, lo estoy mostrando en esta penúltima columna, un crecimiento de la economía de 1,5%, pero con distintos sectores, en las proyecciones de crecimiento de distintos sectores. Lo más relevante son dos cosas. Una, la caída tan grande del crecimiento. Año pasado 7,5, este año 1,5. El Banco de la República es más pesimista, lo pone por debajo del 1%. Yo creo que sí lograremos el 1,5. Y lo otro que es relevante es para cada cual, dependiendo de su clientela, su ubicación o sus otros negocios, el crecimiento relativo de las distintas actividades le puede servir a cada uno para sacar conclusiones de presupuestos y demás. Con todo eso, esta es la situación de Colombia en la región. Nos azotamos mucho y nos golpeamos mucho la espalda cuando decimos que este año vamos a crecer 1,5%. Sin embargo, un ejercicio que vale la pena hacer es el que se muestra en este gráfico.
Supongamos que ponemos todas las economías importantes de la región en el mismo punto en el año 2019. Lo estoy marcando con el cursor si ustedes lo ven. Construimos un índice estadísticamente hablando y las ponemos a todas en el mismo punto en 2019. Vemos cómo en la realidad se afectaron las distintas economías con la pandemia. A Colombia le fue más o menos en la mitad del lote. Perú fue un desastre por una crisis de salud pública que ustedes bien conocen. Y viene la recuperación en años siguientes, en el 21, en el 22 y lo esperado para el 23. Y lo que quiero destacar de aquí es que aunque nos flagelemos con el 1,5 de este año, el desempeño de Colombia es estelar en la región. Incluso con el freno que vamos a tener este año por tasas de interés, incluso con el freno que vamos a tener por reforma tributaria, incluso con ese crecimiento tan mediocre de 1,5, vean cómo estamos frente a Perú, Chile, Argentina, Brasil y México, si es que todos nos comparamos con dónde estábamos en el 2019. Es decir, nos debemos dar por bien servidos en un contexto económico complicadísimo que ha tenido toda la región. Con eso en mente, uno puede redondear de la siguiente manera. Tasas de interés en Colombia van a seguir creciendo de parte del Banco de la República. Por lo menos, calculo yo, o calculamos nosotros, un aumento de 1 punto porcentual adicional. Ese aumento de tasas de interés se va a irrigar casi a toda la economía. ¿Por qué? Porque esa tasa del Banco de la República es la tasa a la cual el banco le presta a las entidades financieras cuando se descuadran. Y como es el prestamista de última instancia, las entidades financieras regulan sus tasas de interés de acuerdo con ese préstamo, con esa tasa del banco. Por lo tanto, uno debería esperar aumento de tasas de aquí en adelante ligeramente, salvo con una excepción, que es la gran noticia de las últimas 48 horas sobre la que me quiero detener un minuto. De manera absolutamente sorpresiva, ustedes han visto, pues me perdonarán que recuerde la noticia, pero si alguien no la ha visto hay que recordarla. Ayer Bancolombia, anunció que va a reducir las tasas de interés para las tarjetas de crédito, para cierto tipo de compras. Inmediatamente reaccionaron la Vivienda, el BBVA, hoy el Banco de Bogotá y el Banco de Occidente, todos diciendo vamos a bajar tasas en tarjeta de crédito. Eso da lugar a varias reflexiones. La primera, cuando una economía se desacelera, todos los que tengan cierto control sobre sus precios tienen que tender a bajar los precios. ¿Por qué? Porque en una economía en desaceleración, la demanda no aguanta precios altos. Entonces, si ustedes son tomadores de precios, que ustedes son súper regulados, pues esta discusión no es tan relevante. Pero si yo soy un banquero y yo tengo cierto margen de maniobra para fijar mis precios, que son las tasas de interés, veo que se me está frenando la economía, veo que se me está frenando la demanda de crédito, pues ajusto las tasas de interés hacia abajo. Curiosísimo que suceda de esta manera tan drástica, pero está sucediendo. Y la prueba de que el mercado funciona es que lo bajó uno y lo bajaron los demás o lo anunciaron los demás. Segundo elemento para tener en cuenta, todavía los anuncios no abarcan créditos de vivienda o créditos de inversión de largo plazo, todavía no abarcan eso. ¿Quién sabe si se llegará hasta allá? Abarcan tarjetas de crédito para cierto tipo de bienes de consumo, no muy costosos, creo que es hasta 5 millones o algo parecido. Tercer elemento a tener en cuenta, esto revela algo que es bastante obvio para la gente a estas alturas. Si nos bajan las tasas de interés de esa manera es porque nos estaban cobrando en exceso. Algo de razón hay allí, es decir, la estructura de competencia del sector financiero es tal que sin necesidad de que haya cartelización, sin necesidad de que haya violación de las normas de competencia, no creo que eso suceda en Colombia, sí hay como un acomodamiento a hacerse pasito en términos de competencia y cobrar altos márgenes. Ahora uno de todos, ¡pum!, baja sus márgenes y todos lo siguen inmediatamente. Si alguno de ustedes estudió economía en algún momento, esto es un comportamiento de competencia oligopolística en pleno funcionamiento. Pero un último factor a tener en cuenta. La semana pasada el presidente Gustavo Petro mandó un tuit diciendo los bancos deberían bajar las tasas de interés. Una semana después, los bancos empiezan a bajar las tasas de interés.
Recuperemos esta discusión en unos momentos que hablemos de política. Segunda gran conclusión del entorno económico, desaceleración seria, severa, 1,5% si nos va bien, 1% si no nos va tan bien. Tercera gran reflexión, era necesario hacerlo. No es que, ay, qué vaina, que nos perdimos del crecimiento. Este avión venía volando muy alto y muy rápido por expansión monetaria, expansión fiscal, altos precios del petróleo, y se estaban desajustando las tuercas de este avión. Esta economía no aguantaba. Prueba de ello es la inflación indómita en este momento. Prueba de ello es el gran déficit fiscal que teníamos, el crecimiento de la deuda externa, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver algunos de esos desajustes. Y última conclusión de todo esto, este año está jugado. Está jugado con una inflación que debe estar entre 8 y 9%, calculo yo. No es fácil anticiparlo con esta inflación indómita que tenemos, pero puede estar entre 8 y 10% al terminar el año. Tasas de interés en general subiendo, pero hay que ver hasta dónde esta guerra de reducción de tasas de interés en tarjetas de crédito afecta a todo el sector, y el crecimiento ya está jugado. Obviamente. Mauricio, dime. Excúsanos, es que aquí estamos teniendo problemas con internet y quedamos en los niveles de inflación, que ese dato me parece súper importante. O sea, ¿se perdieron hace como 5 minutos? No menos. Menos. 1 minuto más o menos. Ok, bueno, entonces resumo las 3 grandes conclusiones de la revisión económica. Una, inflación este año entre 8 y 10%. Va a ir bajando paulatinamente, sobre todo en el segundo semestre, pero no va a dar para ir más abajo del 8%, creo yo que de ninguna manera. 2, las tasas de interés en general con tendencia al alza, salvo que esta guerra de tasas de interés de tarjetas de crédito que se ha presentado en las últimas 48 horas se expanda a otros ámbitos del crédito. 3, el crecimiento no va a ser mayor de ninguna manera al 1,5%, no hay de dónde. El consumo privado se está cayendo, el crédito se está reduciendo, la inflación erosiona la capacidad de gasto, el gobierno ha hecho ajuste fiscal. Nota de pie de página, el gobierno va a gastar muchísimo de cara a elecciones locales, pero no se va a traducir de manera inmediata en demanda. Ahora vamos a ver por qué. Y número 4, el año está jugado con ese crecimiento, esas tasas de interés, esa inflación, pero es importantísimo, y por eso entramos a la segunda sección, no ver solamente lo inmediato. Estamos en una transición muy seria desde el punto de vista económico, social y político, como para que uno se conforme con tomar 3 datos y decir, bueno, el año se fue así. Por eso quiero volver sobre 4 problemas importantísimos que tiene la economía colombiana. Algunos se están empezando a resolver, otros siguen intactos, que son problemas muy relacionados con el viraje político, que tuvieron mucho que ver con el viraje político que dio el país en las últimas elecciones. Son problemas sociales, el problema fiscal, que ya se está resolviendo, el problema externo, que sigue sin resolverse, y el problema inflacionario, que por ahora sigue sin resolverse. En problemas sociales, ustedes están en el suroccidente del país, no necesitan que nadie recuerde la importancia de tener estrategias de manejo de problemas sociales que derivan en problemas de orden público para garantizar la sostenibilidad de los negocios. Casi que yo podría saltarme los 2 slides que vienen porque ustedes me dan cátedra a mí acerca de lo que significa no saber o no poder o no tener recursos para manejar los problemas sociales. Alguien dirá, sí, son problemas sociales infiltrados por la política. Sí, es muy probable que así sea en muchos casos. Pues los hemos visto en las últimas semanas en San Vicente del Caguán, los hemos visto en el Bajo Cauca antioqueño, los hemos visto en donde ustedes quieran. Sigue habiendo esa vinculación entre política y problemas sociales. Pero eso no puede hacer que uno ignore cosas como esta que estoy mostrando en el gráfico de la derecha. Terminamos el año pasado con más o menos 37% de pobreza. ¿Qué quiere decir 37% de pobreza? Quiere decir que más o menos 18 millones de colombianos viven con unos 15,000 pesos diarios.
para todos los efectos, es decir, para arriendo, para alimentación, para transporte, para útiles escolares si es que hay que comprar. 18 millones de colombianos viven en esas condiciones, y eso que la pobreza bajó después de la pandemia. Vean esta bajada de acá. Pero este 37% es más o menos 18, 17% de colombianos en esa condición. Eso hace que sea insostenible el entorno económico, político y social. Allí radica, en alguna medida, la explicación del viraje político que dio este país. Un viraje sobre el que cada uno de ustedes tendrá su opinión. Yo tengo la mía. Probablemente se note a lo largo de la charla, porque no me gusta el camino que estamos tomando, pero ese es un problema mío, no de todos los demás. Lo que sí quiero decir es que con 18 millones de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza, el país no es viable. Esto hay que solucionarlo. Si no es el piloto que se hizo cargo del avión el 7 de agosto pasado, que parece tener bastantes dificultades para ejecutar sus políticas públicas, será el siguiente o el siguiente el que será resultado de una situación de este estilo. Algo tenemos que hacer para resolver esa situación. Ustedes han vivido muy de cerca los problemas que se derivan de una situación de ese estilo. Segundo, y en la misma dimensión, el gráfico de la derecha les muestra la tasa de desempleo de Colombia, es la línea roja, aumentó con la pandemia, empezó a bajar, bajó, y está casi que en los mismos niveles de antes de la pandemia. Pero la línea azul es el desempleo entre los jóvenes. Y el desempleo entre los jóvenes casi que duplica el desempleo nacional. Cuando uno tiene un desempleo entre los jóvenes, digamos que hoy estamos en el 17% y el 2022 fue 18,7%, es muy difícil que el electorado joven no se vaya por opciones que pueden ser fantasiosas, puede ser un tiro al aire, puede ser lo que sea, pero el electorado joven está listo para irse a donde le digan con tal de proponer un cambio en el modelo de políticas públicas o en el modelo económico. Si nosotros no resolvemos, cosa que no es nada fácil de hacer, y cosa en la cual este gobierno se está quedando atrás, como lo demuestran protestas que se están incubando nuevamente en las universidades, si no resolvemos el problema del desempleo juvenil, este rollo tampoco es viable. Entonces estamos en un año crítico o en unos meses críticos para saber o es este piloto o será el siguiente o quién será, pero todos nos tenemos que hacer cargo de resolver esos problemas. Segundo gran problema estructural, el déficit fiscal. Ya lo decíamos, fue uno de los motores de crecimiento de la economía en el año pasado y antepasado. Ya lo decíamos, la reforma tributaria ha resuelto en gran medida el problema del déficit fiscal, por lo menos para hacerlo sostenible. Solo les muestro el gráfico para ilustrar lo que acabamos de decir. Estos son los países de América Latina. Las líneas hacia abajo son déficit fiscal. Colombia tuvo déficit, se quedó pegado, mientras Brasil corregía, Perú corregía, Argentina corregía. Colombia se quedó pegado en el 2021 y parcialmente en el 2022 por ese tema que les decía, año electoral. El gobierno dijo, yo me la juego aquí a empujar esta economía y ya después veremos, y perdió las elecciones el gobierno saliente. En general, pues no solo el gobierno saliente, un amplio sector de la economía, de la política colombiana perdió las elecciones. Y en todo caso, a pesar de la reforma tributaria, hoy los mercados internacionales desconfían de Colombia en su capacidad de pago. Esto es un tecnicismo, se llama el Credit Default Swaps o CDS, como se conocen. Son como los seguros que paga cada uno de los bonos de nuestros países en el mercado internacional para asegurar que se van a pagar. Ese negocio existe, digamos. Y fíjense que el seguro de pago de deuda de Colombia se despegó en febrero del 2021, se disparó en agosto del 2021, después en 2022 siguió para arriba. En agosto, después de las elecciones, se subió a su tope. A ver que me fui para el otro lado, siguiente. Se subió a su tope y ahora ha bajado, pero sigue siendo el más alto de la región. Eso quiere decir que nos ven con mucha suspicacia todavía, a pesar de la reforma tributaria y todo, nos ven en el mercado internacional como que no necesariamente vamos a hacer buena paga. En 5 minutos recuperamos esa discusión cuando hablemos un poco del escenario político. En el tema fiscal se viene la adición presupuestal.
El gobierno ha presentado una propuesta al Congreso de adición presupuestal para este año superior a los 20 billones de pesos, eso es grandotote. Y como les decía hace un rato, esto puede tener un gran impacto en las elecciones locales. ¿Por qué? Porque los principales destinos de esa adición presupuestal son los siguientes. Compra de tierras para reforma agraria. ¿Habrá algo con más impacto político que un presidente en una foto entregándole a los campesinos pobres una parcela de tierra? Nadie se preocupa de si tiene vías de acceso, tiene riego, tiene infraestructura, es tierra fértil o no. La foto tiene un impacto político muy grande. Estaba mirando, sin embargo, hace un par de días que las cifras de ejecución de las entrega de tierra son muy bajas y que incluso algunas de las fotos que se ha tomado el presidente Petro entregándole a campesinos tierra corresponden a entregas que no se han hecho todavía, porque hay problemas burocráticos y financieros para la compra de tierras. En todo caso, la adición presupuestal iría en parte allá. ¿Impacto político en elecciones? Pues ahí está planteado. Vías terciarias. ¿Por qué tan importantes las vías terciarias? Ustedes sabrán que las juntas de acción comunal en los municipios de Colombia han ido ganando cada vez mayor importancia política y de ejecución de obras. Las juntas de acción comunal serían las encargadas de ejecución de esos presupuestos de vías terciarias. Y como son a la vez un actor político local y un actor económico local, eso permitiría ganar respaldo para el gobierno de cara a las elecciones de octubre, porque los presupuestos empiezan a llegarle a la gente, empiezan a llegarle a la Junta de Acción Comunal y se empieza a generar contratación, lo cual yo no digo que sea bueno o malo, estoy describiendo una realidad política que se nos viene. Educación gratuita, una de las cosas que ha dicho ahora que se está hablando más el exministro de Educación Alejandro Gaviria, es que lamentó al haber salido de la cartera no haber sido el responsable del gran revolcón de la educación superior para hacerla gratuita en su totalidad. No sé si va a haber la plata suficiente, pero eso también debería tener un impacto muy grande desde el punto de vista político. Nota de pie de página. Reitero, en las universidades públicas del país se está cocinando un paro, una por lo menos manifestación y marchas en contra del gobierno por su tardanza para reaccionar en este frente. El Ministerio de la Igualdad hipotéticamente representaría una cantidad de recursos importantes para ejecutar, especialmente en el suroccidente del país, donde Francia Márquez se está orientando, no sé si consolidando porque no hay plata, no se le ha pasado la plata suficiente, está proyectando su iniciativa política y su proyecto político. También veía en estos días que en un reportaje de La Silla Vacía, para el que lo quiera buscar, que el Ministerio de la Igualdad por ahora no recibe recursos y tiene a Francia Márquez más o menos en ascuas para poder ejecutar, no hoy ni mañana, pero sí próximamente, recursos por esa vía. Y la renta básica para madres cabeza de familia. Hay que recordar que las madres cabeza de familia abarcan el 40% de los hogares colombianos. No son ninguna chichigua, son 40% de los hogares colombianos tienen a una madre, a una mujer como cabeza de familia. Esa mujer recibiría una renta básica en esa adición presupuestal. Les resumo diciendo que esos 20 y pico de billones de adición presupuestal tienen importancia social, importancia de infraestructura, importancia, pero sobre todo una importancia política grande de cara a las elecciones de octubre. Los últimos problemas, el del déficit externo y el de la inflación. El déficit externo es la diferencia entre lo que le vendemos al mundo, exportaciones de muy diversa índole, y lo que le compramos al mundo, importaciones de muy diversa índole. Todos los países latinoamericanos hemos vivido al debe. Todos estamos por debajo de cero. Todos compramos al mundo más de lo que le vendemos. Pero fíjense ustedes que con la desaceleración de la pandemia, algunos compusieron el caminado. Argentina, con un costo altísimo en crecimiento y en empleo, pero compuso el caminado externo. México lo compuso, Brasil se estabilizó y Colombia y Chile no han compuesto su desequilibrio externo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos grandes necesidades de capitales para financiar ese hueco externo, o capitales de deuda, de crédito, o capitales de corto plazo que vienen a buscar aquí altas rentabilidades con mayores tasas de interés.
Si esos capitales de corto plazo se van súbitamente, o por motivos económicos o por motivos políticos, el hueco de divisas que le queda a Colombia es mucho más grande que el de México, que el de Brasil, que el de Perú, y la vulnerabilidad de la tasa de cambio es mucho mayor. De hecho, ese gráfico se complementa con este, que es el que muestra durante el año 2021 y el año 2022 el comportamiento de la tasa de cambio de los distintos países. Aquí construimos una vez más un índice, los igualamos todos en 100 para ver qué pasa a partir de allí. Argentina en la olla, absolutamente en la olla con esta devaluación. Chile con una situación delicada en la época del plebiscito por la Constitución, después se calman un poco los ánimos y se van calmando, y Colombia se dispara por la época de la primera vuelta, después del resultado de primera vuelta, después de la segunda vuelta se incrementa aún más y se mantiene por acá arriba. Insisto, si Colombia hubiera tenido el comportamiento de México, Perú o Brasil, estaríamos en 3.700, 3.800, 3.900. Y México, Perú y Brasil son latinoamericanos de izquierda, pues de izquierda Perú en este momento no porque está en un interregno raro, pero Pedro Castillo era de izquierda, muy parecidos a nosotros en muchas dimensiones, pero sin la incertidumbre política de la magnitud que tiene Colombia en este momento y que explica este diferencial que vemos acá. Ya hablamos de inflación, con lo cual voy a pasar rápidamente este par de gráficos. La mala noticia, olvídense de la roja, es la inflación sin alimentos irregulados que sirve para hacer unos análisis que no quiero hacer ahora, no voy a hacer ahora, pero la inflación, como la conocemos, el índice de precios total, la mala noticia creció en febrero frente a enero una vez más, 13,28%. La buena noticia es que esto se volvió más horizontal, es decir, que el ritmo de crecimiento de la inflación se está empezando a moderar. Y esa buena noticia se complementa con estos componentes de la inflación que están a la derecha. Vean los precios de los alimentos, la línea azul, y vean que al final estos precios de los alimentos empiezan a ceder. Es decir, aparentemente el gran motor del crecimiento de la inflación en Colombia, que han sido los alimentos, empieza a desactivarse. Notas de pie de página. Habrá que ver qué pasa con bloqueos, levantamientos sociales, un día sí, otro no, qué pasa con Caucasia, qué pasa con el suroccidente, qué pasa. Esto es día tras día, cada día a la vez, porque estamos en un nivel de inestabilidad grande. Y habrá que ver qué pasa también con el tema de el clima, porque el clima también tiene un efecto serio sobre el precio de los alimentos. Por ahora, se espera, vean las expectativas de inflación de los agentes económicos, esto es una encuesta que hacemos en FEDesarrollo, por allá en agosto del 2022 alcanzó su punto máximo y ya hoy le están apuntando más o menos al 9%. Yo les insisto, creo que vamos a estar entre 8 y 9%, entre 7 y 8% más o menos al final del año, un dato que es relevante para todos. Y entramos así, me salto esto, entramos así a la última sección, que la voy a simplificar y no voy a recurrir a slides, y si ustedes me dan 4 minutos les explico cómo la situación política afecta a todo esto. Nosotros estamos mirando el corto plazo, cifras de crecimiento, de inflación, de tasa de interés, etcétera, etcétera. Nos adentramos un poco al mediano plazo, a los temas estructurales, pobreza, desempleo entre los jóvenes, déficit externo, etcétera, etcétera. Y es en ese contexto donde uno dice, si este avión cambió de piloto, ese piloto, ¿qué va a hacer con esos problemas? Las grandes propuestas del nuevo presidente son reforma tributaria, que ya la pasó, reforma pensional, que la está cocinando, reforma laboral, que la está cocinando, y reforma a la salud, que ya la presentó y que le han salido varios bemoles. Quizás el orden de presentación no debió haber sido, para los intereses del gobierno, el que tomó, porque la reforma a la salud es la más complicada de pasar. Ese es el menú para hacer frente a todos estos problemas. Me voy a parar en ese menú para que tengamos un referente de discusión. Reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral.
Un brochazo sobre cada una. En reforma a la salud, la intención de minimizar el rol del sector privado. Viene la contraofensiva de los partidos políticos, especialmente el conservador, el liberal, la U, diciendo, ojo, no estamos de acuerdo, presentamos nuestra propia propuesta que preserva las EPS, les cambia de nombre, etcétera, etcétera, pero preserva el espacio para el juego del sector privado, para que intervenga el sector privado en este sector. La pensional, ustedes ya lo saben, busca pasar una gran cantidad de recursos de los fondos privados de pensiones en adelante, no lo ya acumulado, sino los flujos posteriores a Colpensiones. Y con una gran pregunta, si esa plata se la gasta Colpensiones de una, o en un par de años o algo así, convertimos ahorro de la economía en gasto de bolsillo, teniendo en cuenta que el gasto de Colpensiones se termina pagando el día de mañana. Es decir, es como endeudar de repente al Estado colombiano porque agarró una plata, la gastó y la quedó debiendo. El día de mañana hay que responder por esos pensionados. El ministro de Hacienda, en las últimas 48 horas, ha dicho, mi propuesta del ministro de Hacienda es sí pasar esos recursos de los fondos privados de pensiones, pero constituir un fondo en Colpensiones, es decir, que eso no se convierta en gasto. Ahí va a venir una puja muy interesante. Y la reforma laboral, bueno, sobra decir que la propuesta del gobierno de gastar eso inmediatamente es desastrosa desde el punto de vista macroeconómico. Eso es lo que saca corriendo a los inversionistas extranjeros que, como vimos hace un momento, están tapando un hueco externo tremendo en la economía colombiana. O sea, por eso, cuando empiecen los detalles de la reforma pensional a discutirse, esperemos que la tasa de cambio se mueva un poquito más como se movió la tierra esta mañana a las 4:20 de la mañana. La reforma laboral, ustedes más o menos la tienen clara. Por supuesto, falta que se precisen muchos detalles y demás, pero lo que busca es hacer más estrictas las condiciones para el empleador de cara a sus empleados, aumentando la jornada nocturna, reduciendo la jornada diurna, aumentando la cobertura de los extras de fin de semana, reduciendo la jornada normal de entre semana, eliminando la posibilidad de tener contratos a término indefinido, contratos por prestación de servicios, fortaleciendo los contratos a término indefinido, tratando de minimizar lo más posible las compañías que tercerizan empleo. Entonces, en muchos sectores son importantes esas compañías de tercerización, tratando de reducirlas. Eso que suena muy razonable desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, en una situación de desaceleración de la economía como la que estamos teniendo, se traduce en dos cosas que a ustedes no les cuesta nada pensar en ellas: mayor informalidad y mayor desempleo. Si yo tengo de repente un aumento del costo del trabajo por cuenta de una reforma de este estilo y estoy en una economía en plena desaceleración, o salgo de personal o me voy moviendo hacia la informalidad. No es un consejo para nadie, es una realidad que ha pasado en América Latina y que da una evidencia totalmente clara. Por lo tanto, por mejores intenciones que tenga el gobierno con esta reforma laboral, en esta coyuntura, pasarla de esta manera sería fatal para el empleo del país y sería fatal para la informalidad también, lo que termina afectando pensiones, etcétera, etcétera. Termino con lo siguiente. Todos los días nosotros estamos viendo, haciéndole seguimiento a qué tan sólido está el gobierno en cuanto a su caudal de poder para hacer lo que quiere. Aquí nos hemos metido cosas muy delicadas. La ley el proyecto de ley de paz total, el acogimiento a la justicia, lo que sucedió en el Guaviare con 70 policías secuestrados. Mejor dicho, hay de todo que no está metido aquí, pero pues me circunscribo a lo económico principalmente. Pero todos los días estamos viendo cómo serán las cartas que tiene el gobierno en este juego, o qué tan fuerte será jugando sus fichas en este juego. Este juego se juega en 3 tableros. 1, el tablero de la institucionalidad. Ahí está en el Congreso, ahí está la rama judicial, ahí está el gobierno de Estados Unidos. 2, el tablero de la popularidad, lo que el expresidente Uribe llamaba el estado de opinión, lo que quiere la gente independientemente de lo que digan las leyes y qué sé yo.
Y 3, una caja negra que hay en este momento que se llama negociación con grupos ilegales. En el primer tablero, el de la institucionalidad, este año no ha sido bueno para el gobierno. Les voy a recordar, solo abuelo de pájaro, todo lo que ha pasado en 2023. Desacuerdo con el ELN, el tal cese al fuego bilateral no existe. Suspensión de órdenes de captura del Clan del Golfo, el fiscal y los jueces dijeron no le jalamos a eso, los gringos se preocuparon también. El congelamiento de los peajes, ¿quién lo va a pagar? Pues lo va a terminar pagando el fisco, porque ¿de dónde más va a salir esa plata? El anuncio de intervención de los servicios públicos, que sacó un decreto el presidente, se lo paró inmediatamente, pues no inmediatamente, al cabo de unas semanas el Consejo de Estado. Se anuncia la salida del presidente de Ecopetrol, la tasa de cambio se sube. Polémica reforma a la salud. Lograron sacar a Alejandro Gaviria del gabinete, pero no lograron que los partidos políticos dijeran, sí señores, aquí está nuestro apoyo para la reforma a la salud. Escándalo de Nicolás Petro con las derivaciones que pueda tener. Ahora llega Aida Merlano a contrapesar un poco esa situación, pero ese escándalo está encendido. El secuestro de más de 70 policías, una vergüenza nacional. 2023 arrancó distinto al 2022. Y en el frente institucional se siente la reacción de la rama judicial, se siente la reacción del Congreso, se siente la reacción de los gringos, que al final de la semana pasada sacaron un documento diciendo la coca que entra a Estados Unidos es en un 97% de Colombia y pónganse las pilas o aquí tenemos que hacer algo. Segundo gran tablero, el de la favorabilidad popular. Las encuestas se han volteado. El gobierno hasta final del año pasado tenía más o menos 50% de favorabilidad, 40% de desfavorabilidad. Ahora se leen al revés, la que ustedes agarren. 50% de desfavorabilidad y 40% de favorabilidad. Y el intento que hizo el presidente Petro por allá en la segunda semana de febrero de medir su capacidad de convocatoria, de llenar la Plaza de Bolívar y las plazas de Colombia, resultó bastante fallido. Eso no quiere decir que esto no cambie. Estoy haciendo una lectura de la foto del segundo tablero. El gobierno pierde piezas y posiciones en ese segundo tablero. El tercer tablero, el de la paz total, el del supuesto pacto de la picota, el de en qué andará Juan Fernando Petro y en qué andaba Juan Fernando Petro, el de cuáles serán los compromisos que pudo adquirir Nicolás Petro al recibir la plata de estos personajes, Santa López Sierra y el Turco y qué sé yo. Ese es una caja negra porque en la medida en que involucra actores ilegales y conversaciones clandestinas, uno no sabe dónde va a parar eso. A esa yo le tengo mucho temor porque tenemos al otro lado de la frontera un ejemplo que es muy delicado y es cómo los gobiernos de Chávez y posteriormente Maduro se apoyaron en ejércitos irregulares, se apoyaron en, crearon todas estas milicias bolivarianas paralelas a los ejércitos regulares. Si ustedes ven el plan de desarrollo, prevé que se va a fortalecer la autonomía indígena, campesina y cimarrona y que habría recursos en el plan de desarrollo para financiar las necesidades de las guardias indígenas, campesina y cimarrona. No fijo una posición al respecto, pero creo que ustedes han vivido muchos rigores por cuenta de ese limbo en el que se encuentran esas fuerzas sociales. Y mira uno al otro lado de la frontera y el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro se apoyaron mucho en las milicias bolivarianas y no solo eso, sino que además lograron en su momento el que se pudiera ir captando cada vez más poder político a partir de los negocios del narcotráfico. Existe la categoría del cartel de los soles. Muchos generales del otro lado de la frontera venezolanos son pedidos por autoridades de Estados Unidos con casos totalmente armados de intervención en narcotráfico. Por eso ese tercer tablero, el tablero de las negociaciones con grupos ilegales, sometimiento a la justicia y todo, es una caja negra que a mi juicio es muy, muy delicada y que parte de lo delicada que es que no conocemos exactamente qué contiene. Entonces, Sandra, yo iba a hablar 30 minutos, hablé 45. Si quieren, dedicamos 10 minutos a oír alguna inquietud, alguna pregunta. Sí, bueno, entonces vamos a abrir el espacio.
Don Jorge. Buenas. Importamos más de lo que exportamos, tenemos un déficit fiscal y la política monetaria es subir las tasas de interés para ver si frena la economía, para controlar la inflación. Pero es que la inflación principalmente, en mi opinión, es importada por un lado y está reflejada con todo lo que importamos y la tasa de cambio, y segundo, el gasto del gobierno no lo van a parar. Entonces, por más que suban las tasas de interés, difícilmente vamos a lograr llegar al objetivo que busca el Banco de la República. ¿Qué otra política distinta de la monetaria recomendaría usted para poder frenar esa inflación que es importada, a mi juicio? Muchas gracias por la pregunta. Tiene usted la razón en el sentido de señalar la importancia del diagnóstico sobre la inflación. Si la inflación es exclusivamente de demanda, de exceso de demanda, la política idónea son tasas de interés altas. Si la inflación tiene que ver con oferta, como es en el caso de alimentos, paros, clima, la pérdida de no sé cuántos, casi 1 millón de pollitos, etcétera, etcétera, que todavía la estamos pagando, ese desastre de los pollos en el paro del 2021, todavía lo están pagando el sector avícola. Si la inflación es de oferta, no sirve la fórmula de las tasas de interés. Y si la inflación es importada, la tasa de cambio se ha incrementado 30% en el último año, sí, desde la primera vuelta, en menos de un año, pues tampoco las tasas de interés son la fórmula. Yo le encuentro la razón al Banco de la República en dos sentidos. No en el diagnóstico y su coherencia con la política, pero sí en dos sentidos. Uno, en todo caso, cuando uno revisa el consumo privado, no obstante lo que acabamos de decir de los alimentos, etcétera, el consumo privado venía desbocado. Eso se ve en la capacidad de gasto, de endeudamiento de los hogares creciendo, en la cartera que se empieza a deteriorar en el sector financiero, la cartera de consumo, e incluso en el componente de precios que corresponde al gasto del consumo privado. Y como el consumo privado es 3/4 partes de todo el gasto de la economía, aunque no sea el principal responsable, sí es el gran responsable del aumento de precios. Entonces, frenar eso ayuda a aminorar la presión sobre los precios, aunque los demás elementos sigan allí. Pero la segunda razón, que es el gran tema de debate en estos días, es que uno no puede caer en una situación de inflación inercial. ¿Qué es inflación inercial? Que ya todos tenemos incorporada en la cabeza que, supongamos que vivimos en Argentina, todos tenemos incorporado en la cabeza que la inflación es del 90%. Por lo tanto, ningún contrato que yo vaya a hacer, un arriendo, una nueva fijación de tarifa, va a estar por debajo del 90%. Y eso hace, como hay una pugna entre distintos sectores de la sociedad, yo logro un poquito más del 90% y el otro de pronto logra un poquito más. Eso hace que sea imposible bajar la inflación. Y eso llevó en los años 80 del siglo pasado a desastres en Perú, en Brasil, en Argentina. Nosotros nunca hemos tenido una hiperinflación ni hemos tenido una inflación inercial. Entonces yo entiendo que el Banco de la República hace lo posible, incluso con un diagnóstico que no es del todo adecuado, por bajar la inflación, porque una vez la empiece a ver bajando, pues se le quita la presión de la inflación inercial. Dicho todo lo anterior, creo yo que en este momento el factor de los paros, el factor de las protestas, el factor de los bloqueos, el factor de los paros de actores armados, lo que pasa en el Bajo Cauca antioqueño en este momento, son factores tremendamente delicados, que si nosotros no contamos con suerte, un bloqueo como el que tuvimos y tuvieron ustedes en carne propia en el suroccidente del país durante 60 días, nos acaba desde el punto de vista inflacionario. Entonces, creo yo que una es la discusión técnica, donde vamos a ver qué pasa en marzo y en abril, ya empezó a ceder la inflación de alimentos y qué sé yo, y otra cosa son todas las otras dimensiones
de este país tan inestable en este momento que pueden terminar pegándole a la inflación. Y eso sí no lo baja ninguna tasa de interés alta, estoy de acuerdo contigo. Me disculpa, doctor Villalobos, por favor. Mauricio, ya tenemos una ralentización grande de las ventas de vivienda. Entendemos que más o menos del 50%. Y veíamos en tu gráfico que obras civiles va también a estar negativo para este año en crecimiento. ¿Crees que eso es algo que se vaya a mantener 2, 3 años hacia adelante o haya la posibilidad de que de pronto hacia 2024 veamos un nuevo despegue de obras de vivienda y obras civiles? Por ejemplo, en Cali, que lo que vendemos es interés social, pero entiendo estamos parados completamente en términos de construcción. Primera reacción, es muy difícil pronosticar qué va a pasar en 2 a 3 años. En esta pregunta, en este sector y en cualquier sector, porque estamos en una coyuntura llena de tensiones, de incertidumbres. Puede debilitarse más el gobierno, puede recurrir a llamar a la gente a la calle, puede recurrir a que el ELN salga en su rescate y decir, sí, vamos a hacer la paz, pero entonces hay que ayudarle al presidente a hacer tal cosa y por detrás quién sabe qué negociación. No estoy diciendo que tenga información de nada de eso, pero el tablero está totalmente abierto, totalmente abierto. Entonces, es muy difícil anticipar qué va a suceder. Sin embargo, pues toca hacer algún ejercicio analítico, toca guiarse por las señales que hay. Las señales que hay en cuanto a vivienda de interés social son, sigue habiendo un gran déficit, por lo tanto, en la medida en que hay exceso de demanda, es un sector con gran potencial de seguir creciendo, como lo ha sido en los últimos años. 2, los subsidios del gobierno se redujeron en monto, en valor, y se refocalizaron. Y esa refocalización quiere decir que se están privilegiando zonas de municipios pequeños y zonas rurales más que las grandes ciudades, lo cual es una mala noticia, no solo por lo que estás diciendo de las noticias, el crecimiento que puede haber en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, sino porque para muchos constructores no ofrece ninguna economía de escala ni ningún atractivo el hacer vivienda esparcida en pequeñas ciudades y municipios, sino grandes proyectos en grandes ciudades. Yo sé que eso tiene grandes problemas porque no cubre a toda la población y en muchos casos se beneficia a población que no se debería beneficiar. Pero el viraje que ha dado el gobierno de dejar de lado las grandes ciudades por la serie de requisitos que hay, no porque diga hay que dejarlas de lado, sino por los requisitos, más puntaje para madres cabezas de familia, más puntaje para población vulnerable, más puntaje para población víctima del conflicto, etcétera, etcétera. Esos puntajes están orientando la política a sectores y segmentos que no son tan atractivos para los grandes constructores. Con lo cual, si no hay un ajuste en la política, creo yo que 3 o 4 años, con lo difícil que es anticipar, salvo que haya un cambio en el péndulo político, algo pues que está en el trasfondo de toda nuestra discusión, un interrogante que está en el trasfondo de toda nuestra discusión, el sector se vería muy golpeado. Ahora, si hay un cambio en el péndulo político, bla, 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 pues el cantar es distinto, pero esa es la gran incógnita que tenemos en este momento. Hola, Mauricio. Quería hacerte una pregunta acerca de lo que ha manifestado el gobierno y nuestra ministra de Minas es sobre la propuesta de no exploración de hidrocarburos y carbón en el país. Pues esto hay que reemplazar el ingreso en alguna parte. ¿Cómo lo ves ese reemplazo y en cuánto tiempo afectaría la economía? Porque conocernos y conocer el país, vemos que el reemplazo de ese ingreso sería muy complicado generar esa cantidad de dinero que le ingresa al gobierno por la renta petrolera para poder generar esos recursos, bien sea para la parte social o para lo que se necesite. ¿Cómo lo ves en ese caso? O sea, ¿cómo lo ves que se pueda reemplazar? Porque esto va a venir cayendo año tras año si el gobierno no quiere explorar. Y el otro puntico es, ¿qué opinas del Fondo de Estabilización y de las alzas de gasolina? ¿Cómo afecta eso la inflación? Bueno, yo creo que la
transición energética que plantea el presidente y la ministra son uno de los aspectos más débiles y vulnerables de la política pública, de la retórica de la política pública de este gobierno. Eso no aguanta dos análisis. No aguanta el primer análisis y es, si uno quiere contribuir a controlar el cambio climático, debe hacer esfuerzos para que la transición la hagan los mayores emisores de partículas de gases de efecto invernadero. Y resulta que Colombia produce 0,6% de esos gases. Nos vamos a inmolar, nos vamos a sacrificar, nos vamos a suicidar económicamente sin hacer nada en el mundo, porque somos chiquiticos en el cambio climático, en el calentamiento global. Es una retórica muy populista, es una retórica muy efectista, pero que en últimas no hace nada, y menos cuando uno dice, incluso podemos importarle a Venezuela. ¿Y es que acaso el gas de Venezuela es totalmente puro o qué? Entonces es una retórica que no aguanta ese análisis. Y el segundo análisis que no aguanta es el macroeconómico. Lo has dicho, 40% de los recursos externos vienen del sector minero energético, 40% en un entorno en el que tenemos déficit externo del 6% del PIB. Y el 20% de los ingresos del gobierno vienen del sector minero energético. En gran medida, el gobierno puede hacer la adición presupuestal de 24 billones o no sé cuántos, 23, 24 billones este año por los resultados petroleros del año pasado. Entonces, ahí hay una inconsistencia también que la gallina de los huevos de oro para financiar el crecimiento del gasto que tiene impacto social, pero también impacto político, es una gallina de los huevos de oro a la que le pegan en la retórica un día sí y al otro también. Te resumo diciendo, yo no veo ninguna industria, mucho menos el sector turismo, y mucho menos con los problemas de orden público que se están exacerbando y su impacto que va a tener sobre el sector turismo, en condición de reemplazar al sector minero energético en los próximos 10 años en Colombia como generador de divisas y de recursos públicos. Por eso, entre otras cosas, el ministro de Hacienda, cada vez que aparece ese tema, toma distancia y es prudente y es cauteloso y qué sé yo. Segundo punto, el precio de la gasolina. Yo sí creo que hay que ajustarlo. Yo sí creo que ese déficit del Fondo de Estabilización es un problema muy serio. Creo que el ministro de Hacienda lo ha manejado razonablemente bien. Agarrar parte de este boom que se generó en ingresos públicos para empezar a subsanar el tema del déficit del FEPEC, pero paralelamente aumentando el precio de la gasolina. Su impacto sobre la inflación, difícil, complicado. Para ustedes creo que es un pass-through, no sé, ustedes sabrán mejor que yo, pero el impacto sobre la inflación es serio. Pero vivir con ese déficit era imposible. Ese es el otro frente en el cual el gobierno anterior hizo una apuesta, perdió la apuesta y dejó un problema. Y que conste que yo, pues, habría preferido un resultado distinto en las elecciones, debo decirlo. Pero que el gobierno anterior se jugó dos cartas serias, el déficit fiscal y el déficit del FEPEC y el precio de la gasolina, y no ganó en ninguna, es un hecho. Tengo entendido que cada 1.000 pesos del precio del combustible sube el 0.65% de la inflación. O sea que 10.000 pesos subiría, le incrementaría la inflación el 6.5%. Y señor Mauricio, quisiera preguntarle, ¿cuál es la lectura que tiene usted sobre la venta masiva de TES de los fondos de inversión extranjeros la semana pasada? Yo creo que los fondos extranjeros están en un dilema y sin que les afecte mucho el dilema. Por una parte, a los fondos extranjeros les interesa rentabilidad de corto plazo. No son la inversión extranjera que está aquí explorando petróleo y qué sé yo, que cualquier anuncio de mediano plazo los enloquece. El fondo extranjero necesita dos cosas: altas tasas de interés y garantía de pago. La garantía de pago se logró con el paso de la reforma tributaria. La reforma tributaria estabilizó en el corto plazo las finanzas públicas,
con la gran nota de pie de página de esta inconsistencia sobre el sector minero energético. Pero el plan financiero del gobierno, que lo publicó en diciembre del año pasado, da tranquilidad durante 2 o 3 años para cualquier inversionista en papeles del Estado. Entonces, un inversionista de corto plazo ve, por una parte, que la rentabilidad, el Banco de la República va a seguir subiendo tasas de interés, las tasas de interés de los y los próximos 2 años pero el fondo también tiene un componente en credibilidad y estabilidad de la economía. Entonces, aquí me aparece un letrero que la conexión a internet, ¿me están oyendo? Sí. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, ¿Me oyen? sí estamos escuchando, Mauricio. Gracias. Yo creo que cualquier perturbación de tipo político, de cualquier índole, trae sustos de corto plazo. Y los fondos salen y entran fácilmente. O sea, son capitales de corto plazo. Y la semana pasada fue una semana brutal. Es decir, buena parte de lo que acabamos de decir hace un rato pasó la semana pasada. Crisis ministerial a los 6 meses, a los 7 meses. Salir de un ministro que fue contradictor de la política pública, es decir, aquí no se acepta el consenso. Secuestro de 70 policías durante 48 horas sin que la fuerza pública hiciera nada por rescatarlos. Lo terminó haciendo el sentarse a una mesa de negociación y qué sé yo. No sé cómo habría sido lo otro, pero la fuerza pública fue deliberada y explícita en no ir a rescatarlos. Y 36 horas para que llegara el ministro de la Defensa al lugar de los hechos. El escándalo de Nicolás Petro. Lo que puede venir después con Juan Fernando Petro, porque ambos iban en una misma carta del presidente al fiscal pidiendo que los investigue a los dos. Eso pone de presente que los capitales extranjeros no son inmunes a las perturbaciones políticas de un país. Es posible que en 3 meses todo eso sean solo anécdotas. Entonces la tasa de cambio hizo así y los test hicieron así, qué sé yo, y la tendencia se mantiene porque entonces ya el Congreso está logrando estabilizar los proyectos y qué sé yo. Pero en el corto plazo esos movimientos son tremendamente drásticos. Y creo yo que el recuento que acabo de hacer de hechos de la semana pasada es más que suficiente para asustar a alguien. En el corto plazo, por lo menos. Bueno, mi nombre es Carlos Olá. Mucha reverberación. Te estoy oyendo bien, Carlos. Bueno, mi pregunta ya es un poco inoficiosa porque ya en parte la respondiste a nuestro presidente, Oscar Rojas, pero quisiera como para que nos ilustrara. Teniendo en cuenta el altísimo crecimiento que tuvo la economía colombiana el año pasado y que a raíz de eso el recaudo tributario creció en más de 26 billones de pesos. ¿Considera usted que era necesaria hacer esa reforma tributaria, que solamente aportaba 21 billones y todo lo que representó eso en términos de la pela que se tuvo que dar Petro en ese sentido? O sea, por eso le digo, la pregunta es un poco inoficiosa, pero a posteriori de lo que ocurrió, ¿usted cree que era necesaria esa reforma tributaria después de que el resultado mismo de la economía de Colombia el año pasado, por ese altísimo crecimiento que fue el más alto del mundo, lo recaudó el recaudo tributario del gobierno, 26 billones de más? ¿No será más bien que esa reforma tributaria se usó para hacer más populismo o si era necesaria? Es decir, tienes razón con lo último que dijiste. No era necesaria y sí se va a ir en la adición presupuestal a esos rubros que mencionábamos hace un rato, algunos de los cuales son necesidades sentidas, pero todos tienen un cálculo político detrás. Lo que pasa es que cuando empezó el gobierno, agosto del año pasado, no estaba tan claro el volumen de recursos que se iban a recaudar por el crecimiento de la economía. En ese momento, los cálculos de crecimiento de la economía arrancamos el año pensando que iba a crecer 4,5, 4, por ahí a mediados de año se hablaba del 5, 5,5, nadie pensaba en 7,5%. Y ese 7,5% trajo un aumento de recursos monumental. Cuando se presentó la reforma tributaria, el objetivo fundamental era hacer ajuste fiscal. Cuando se aprobó la reforma tributaria, era claro que ya no se necesitaba el ajuste fiscal
Y eso da el margen para hacer una adición presupuestal de 24 billones de pesos o algo así. Entonces, tienes razón en tu conclusión, pero no creo que haya sido mala fe de, por lo menos, el ministro de Hacienda, el arrancar diciendo que se necesitaba hacer ajuste fiscal. Lo que pasa es que, como dicen unos amigos míos, no refiriéndome al ministro de Hacienda ni mucho menos, no hay bobo de malas. Entonces, ¡fua!, llegó la bonanza del crecimiento de la economía y todo lo que se recauda adicionalmente de reforma tributaria se va a ir en adición presupuestal. Entonces terminas teniendo razón tú. Mauricio, ¿alguna pregunta adicional? ¿No? La última pregunta. Hoy, frente al panorama que estamos viendo, ¿dónde debe poner la mirada un empresario en Colombia? Sobre todo los que estamos en el sector de hidrocarburos, en el corto y en el largo plazo. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Pues mira, esa pregunta es dificilísima, dificilísima, porque con tanta incertidumbre y de índole tan diversa, aquí hay incertidumbre política, incertidumbre electoral, incertidumbre de orden público, incertidumbre internacional, Venezuela, ELN, los gringos, la droga, etcétera, etcétera. Pretender dar una recomendación única es muy, muy complicado. Creo yo que lo responsable es hacer una reflexión en el siguiente sentido. Si nosotros hubiéramos tenido esta conversación hace un año, habríamos estado analizando escenarios electorales. ¿Qué pasa si gana el gobierno, el candidato de izquierda? ¿Qué pasa si gana el no sé quién? Y en esos análisis, en ese momento, se decía, si gana, perdón un segundo que, si gana un candidato de izquierda, hay contrapesos institucionales en Colombia. Las Fuerzas Armadas, el Congreso, la rama judicial, la Corte Constitucional, el Banco de la República, los medios de comunicación, los gringos y los empresarios. De esos 8, por ahí la mitad no han funcionado. Uno vuelve a hacer el recuento y dice, este no hizo, este está adormido, este está no sé qué. Y a mí me parece que los empresarios están en una situación muy complicada, desafiante, porque si se ponen a hacer oposición abierta, están peleando con quien les dicta la política de su sector. Entonces yo no puedo salir a decir que abajo no sé qué y sí sé cuánto y al día siguiente ir a negociar el margen con el cual yo tengo que sobrevivir en mis bombas de gasolina sobre cuánto me cuesta el insumo y el combustible y tal, porque la contraparte, me casca. Pero simultáneamente, uno no puede perder de vista ejemplos como el de Nicaragua. Hace 5 años, Nicaragua tenía una economía tremendamente próspera, de la cual se beneficiaban la mayoría de los empresarios nicaragüenses, en gran medida porque Daniel Ortega les daba gabelas especiales. ¿Quieres aranceles para proteger tu sector? Aquí los tienes. ¿Quieres subsidios para hacer no sé qué? Aquí los tienes. ¿Quieres y sé cuánto? Y muchos de esos empresarios que brillaron en ese auge de la economía nicaragüense, hoy o están presos o fueron deportados a Estados Unidos quitándole la nacionalidad o tienen cerradas las puertas en la política pública. Es decir, no hay nada más peligroso que confiar los frutos de nuestros negocios y de toda una vida de trabajo en que me voy a hacer amigo del que tiene el poder, porque el que tiene el poder hay que saberlo leer y saber si piensa en el bienestar colectivo o en sus propósitos individuales. Entonces la situación es dificilísima. Me voy a la oposición, me acomodo a que me ofrezcan tal cosa y empiezo a decir que este gobierno es lo mejor. Y creo que el arte está en mantener un sano equilibrio y simultáneamente hacer lo siguiente, que esto sí creo que es fundamental. Si este gobierno de izquierda nos trajera una gran perplejidad, porque nunca en América Latina ha habido gobiernos de izquierda y mucho menos en el pasado reciente, uno entendería que estuviéramos todos tan pasmados.
pero tenemos que estudiar qué pasó en Nicaragua. Tenemos para estudiar qué pasó en Argentina. ¿Qué pasó en Argentina? La economía, séptima economía más importante del mundo al comienzo del siglo XX y hoy un desastre absoluto. Tenemos que repasar qué pasó en Venezuela. ¿Cuál fue la ruta crítica del sector hidrocarburos, del sector minero energético? ¿Cómo fue el tema de PDVSA? ¿Quién hizo tal cosa? No sé qué. Hoy en día todo el mundo dice, castrochavismo. Pero uno dice, bueno, ¿en qué año pasó tal cosa y en qué año se fue tal inversionista y cuál fue la medida de política pública clave para esto? Y 9 de cada 10 personas no saben. Hay que repasar la historia reciente porque nos resulta muy relevante. Punto número 1. Y punto número 2. Si viviéramos en Venezuela, empresarios como ustedes podrían decir, es que si hubiera elecciones en este país, ¿cómo cambiaría todo? Yo ahí se me la jugaría toda, haría un esfuerzo, buscaría no sé qué, sí sé cuánto, pero como no hay elecciones, aquí hay elecciones y hay elecciones locales en octubre. Nosotros tenemos, en medio de muchas dificultades y mucha incertidumbre, la suerte de poder aprender de la historia de los vecinos y de poder hacer que en las elecciones se noten posibilidades de cambio. Si ustedes quieren cambio, insisto, yo respeto las posiciones políticas de todo el mundo. Yo creo que sobre todo, como se está acorralando el gobierno en este primer semestre de 2023, creo que el desenlace no tiene mucha probabilidad de ser favorable. Por lo tanto, hay que buscar transformación y cambio. Entonces creo que como gremios, como empresas, como sector formal de la industria colombiana y del comercio colombiano, creo que hay que encontrar ese equilibrio entre tener la sana crítica y no entrar a confrontar con el gobierno. Pero como ciudadanos todos, tenemos que entender qué camino siguieron los otros países, qué está pasando cotidianamente, estas conversaciones, este radar que tenemos los analistas y periodistas, yo tengo el doble rol, cotidianamente es fundamental, y además buscar que en las elecciones de octubre se empiecen a generar verdaderamente los contrapesos. No es una súper recomendación, pero me parece que es muy importante. Ve, yo tengo una pregunta, colega. Dale. No hablamos de Ecopetrol con la salida Ajá. del presidente. Si es el que nos está dando la caja, todo, ¿qué se espera? Bueno, signo de interrogación grande por varios motivos. La salida del presidente de Ecopetrol habría dado para pensar, esto se volvió la caja menor de este gobierno y va a ser PDVSA 2. O sea, acuérdense ustedes, año 2008, Venezuela producía 2,5 millones de barriles, hoy produce que 800,000. O sea, desastre absoluto. Pero los nombramientos de los 2 miembros de junta directiva de los últimos 15 días han sido buenos nombramientos. Juan José Chavarría, expresidente del Banco Central, excelente del Banco de la República, y Luis Alberto Zuleta. Buenos nombramientos, esos son nombramientos técnicos. Y eso quiere decir que la Junta está más o menos bien conformada. Ahora, ¿la Junta es inmune a un presidente de Ecopetrol que vaya a arrasar con todo y no sé qué? Probablemente no. Pero, y yo quiero aclarar que no conozco a la persona, pero la persona con más probabilidad de ser presidente de Ecopetrol hasta hace 8 días era el antiguo gerente de campaña de Gustavo Petro. Y la campaña de Gustavo Petro, con el estallido del escándalo de Nicolás Petro y con las investigaciones del Consejo Nacional Electoral, está bastante ocupada atendiendo investigaciones y tal, como para dar el brinco estrella a la presidencia de Ecopetrol. Un gran signo de interrogación. Alguien de quien no hemos hablado. Yo creo que mientras José Antonio Campo esté en el Ministerio de Hacienda, algunas de estas preguntas tienen respuestas por lo menos promisorias, esperanzadoras. Creo que el día que no tengamos ese muro de contención, si es que llegamos a esa situación, esta conversación es distinta. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Esperamos. Muchas gracias a ustedes. Disculpen que no pude ir, disculpen la gangosa voz y me alegra que hayamos podido conversar. Espero verlos próximamente en persona. Claro que sí. Muchas gracias, Mauricio. Chao, chao.